Esta serie es una serie de 6 semanas. Vamos a hablar de cómo aprovechar al máximo lo que Dios nos da. Vamos a hablar de cómo manejar problemas, cómo administrar el tiempo, cómo administrar talentos, cómo administrar bienes y cómo administrar equipos. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades y vamos a aprender de eso durante estas 6 semanas. Va a ser de gran bendición. Entonces, ¿listos? ¿Estamos listos? Perfecto. Tome notas, tome notas. Voy a dar un montón de escrituras, un montón de pasajes y déjeme decirle, yo ni me acuerdo lo que prediqué la semana pasada. Imagínense, yo soy el que me preparo toda la semana y a veces se nos olvida el 90% de lo que escuchamos. Entonces le animo que por favor tome notas, escriba pasajes, porque eso le va a ayudar y medite. Voy a hablar de esa palabra medite en un momento más, ¿ok? Entonces, oremos y vamos a meternos desde ya al primer mensaje de la serie Listo. Señor, gracias te damos esta tarde porque hemos podido llegar a este lugar, un lugar santo, a adorarte, a glorificarte, a darte las gracias, Señor, por un año que ya pasó, que si no fuera por tu misericordia, por tu gracia, por tu guía, por tu fortaleza, no pudiéramos haber terminado el año. Lo terminamos y lo terminamos bien. Y ahora comenzamos este año nuevo, Señor, con la esperanza de que tú vas a hacer lo mismo y aún cosas más grandes que sucedieron en el año 2018. Queremos trabajar para ti. Heme aquí. Creo que todos estamos diciendo eso, Señor. Queremos ser usados por ti. Ayúdanos, guíanos, que sea la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que nos ayuda a seguir adelante, confiando en ti y dando a conocer el Evangelio. Te pido, Señor, que por los siguientes minutos tú nos ayudes a tener una actitud de recibir lo que tú tienes para nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Yo no sé si usted ha estado en esta situación, pero yo nací en la capital de Chile y después de ya los 7 años, creo que fue 8 años de edad, nos mudamos a una ciudad pequeña al sur de Santiago, a una ciudad de mucha agricultura. Y en ese lugar conocí mucha gente, tenía muchos amigos. Es más, hubo un punto en mi vida cuando ya sabía que podía llegar a los Estados Unidos donde dije, a lo mejor no me voy porque tenía tantos amigos en esa ciudad. Tenía muchos amigos. Y algunos de esos amigos era lo que yo llamaba, y ojalá que usted me entienda, hijitos de su papá. No sé si a lo mejor yo inventé el término y a lo mejor usted no me entiende, pero esto es lo que quiero decir con esto. Hijitos de su papá eran muchachos, muchachas, que sus padres tenían mucho dinero. Hijo de papi, ok, hijo de papi, así le dicen en México, hijo de papi, hijito de su papá, ok. Entonces, ¿me entienden? Entonces, eran muchachitos finos que tenían todo, ok. Me acuerdo que lo que había en la escuela donde yo iba era que los padres los mandaban acá a Estados Unidos. Vete por 6 meses, vete por un año, te pagamos todo, ni un problema. Y dije, ¿y estos? Porque tenían de todo y los papás le daban de todo a los hijos, de todo. Entonces, ¿qué quiero decir con este asunto de hijitos de su papá o hijitos de su papi? Que la peor cosa que los padres pueden hacer con sus hijos es darle todo lo que ellos quieran sin que le cueste absolutamente nada a los hijos. ¿Me está entendiendo? Hay varias cosas que suceden cuando se les da todo a los hijos sin que les cueste nada. 1, se vuelven flojos. 2, no saben apreciar o valorar las cosas. 3, lo peor es que desarrollan una actitud de expectativa. Entonces, están constantemente esperando que se les dé. ¿Por qué? Porque todo lo que se les ha dado ha sido eso. Mi hijo, ¿qué quieres? Mi hijita, ¿qué es lo que quieres? Toma, 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 toma. Entonces, los muchachos desarrollan una actitud de querer, dame, dame, dame. ¿Okay? Que es lo peor, es el daño peor que se le puede hacer a los hijos. Cuando los hijos reciben todo sin apreciar y ni siquiera trabajar por las cosas. Entonces, como padres queremos ver a nuestros hijos bendecidos, pero la bendición tiene que venir
con algunas condiciones. Las bendiciones tienen que venir con algunas condiciones. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Y lo vamos a ver en un minuto. Es indiscutible que Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de bendición. ¿Okay? Es indiscutible, eso es indiscutible y lo vemos desde el principio de la creación. La intención de Dios desde el principio de la creación, aún antes de que Él pusiera al hombre y a la mujer aquí en la tierra, era de que el hombre y la mujer fueran bendecidos. Eso es indiscutible. Entonces, veamos primero que nada, ¿qué es la bendición? Porque a veces nos confundimos con ese asunto. ¿Qué es una bendición? Escuche, la definición de la bendición es esto. El término, ¿ok? Ese término en realidad significa buena palabra. Aunque cuando nosotros decimos bendecido, bendiciones, lo que estamos diciendo, buena palabra. Y esto significa decir una buena palabra a alguien, algo bueno, desearle algo bueno. Pero una bendición es una palabra poderosa, ¿ok? Porque cuando Dios bendice a alguien o algo, toma lo que tiene naturalmente y lo multiplica y lo hace suficiente para satisfacer sus necesidades. Eso es una bendición. Es suficiente, especialmente en el medio de la necesidad. ¿Usted se acuerda de la historia de Jesús alimentando a los 5,000? Todo lo que había ahí, dice la Escritura, que habían 5 pedazos de pan y 2 peces. Pero ¿qué hace el Señor con esos 2 peces y esos 5 pedazos de pan? Él los bendice y se multiplica. ¿Para qué? Para poder suplir la necesidad que había entre los 5,000. Había más de 5,000 personas. Entonces, el propósito de la bendición es suplir la necesidad que hay en el pueblo. ¿Ok? Y eso es lo que sucede cuando usted es bendecido. Todas sus necesidades son satisfechas. ¿Ok? La palabra bendición en la Biblia, en el griego, es la palabra makarios. ¿Okay? Makarios es la misma palabra que se usaba para describir la isla de Chipre. ¿Okay? En esa isla, ¿okay? Esa isla contenía todo lo que se necesitaba. No tenía que salir de esa isla para ir a buscar cosas que necesitaban. En esa isla había todo lo que el pueblo de Dios necesitaba. Imagínense por un momento Hawái. Una de las islas tiene de todo. No hay necesidad de venir acá al país de los Estados Unidos a recoger lo que falta en la isla. La isla tenía absolutamente todo para suplir la necesidad de la gente. Escuche esto. La bendición de Dios en su vida no se limita a cuán grandes son sus necesidades. Escúcheme bien, ¿ok? No, si usted tiene cáncer, si alguien tiene cáncer, si un matrimonio está en ruinas, si hay necesidad de milagro, no podemos decir, wow, ¿sabes qué? Esas son cosas que están fuera del alcance de Dios. No, es imposible. Dios no va a poder. Él puede hacer ciertas cosas nada más, pero eso de curar el cáncer, eso de sanar tu matrimonio, eso de que tú necesitas, olvídate de eso. Eso es mucho más grande que Dios. Dios es mucho más grande que cualquier necesidad que nosotros podamos tener. ¿Me está entendiendo? La bendición de Dios en su vida no se limita a cómo aparecieron esas necesidades. Hay veces donde nosotros hacemos cosas que no deberíamos hacer, que causan una necesidad. ¿Me está entendiendo? ¿Okay? Hice una mala decisión financieramente y ahora estoy en problemas con mis finanzas y necesito un milagro en mi vida. Entonces Dios va a decir, ¿tú hiciste una estupidez y ahora te quedas así? No. Porque no solamente Dios suple la necesidad, pero Él también suple la gracia que necesitamos en el medio de los errores que muchas veces nosotros cometemos. Escuche esta historia. La historia trata de un hombre que estuvo prisionero de guerra en Vietnam del Norte durante 7 años en el famoso Hanoi Hilton. Dijo que durante 7 años su comida diaria era un plato de caldo. Realmente solo era agua coloreada.
Nunca había carne en ella, rara vez había verduras. Pero él dijo, todos los días tomaba esa comida y oraba y le pedía a Dios que la bendijera. Y de alguna manera Dios usó eso para ser como carne y las papas y me mantuvo con vida durante 7 años cuando no me hubiera mantenido con vida por mi propia cuenta. ¿Ah? Dios, la especialidad de Dios es de bendecir a su pueblo. No importa cómo haya llegado esa necesidad. Hay 6 componentes con respecto a las bendiciones de Dios que debemos entender, pero primero veamos 3 cosas. La primera cosa es que las bendiciones de Dios nosotros no las merecemos. ¿Hay alguien aquí que diga, pastor, usted está equivocado? Yo sí merezco las bendiciones de Dios. Levante su mano, por favor. Qué bueno que nadie levanta su mano. No merecemos las bendiciones de Dios. No me puedo ganar la bendición de Dios, no puedo trabajar para obtenerlas, no puedo pagarlas, las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios vienen porque Dios es bueno y vienen por su abundante gracia. La palabra nos dice en Juan 1:16, dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Las bendiciones que usted y yo tenemos, las tenemos no porque las merecemos, las tenemos porque Dios en su gracia lo ha dispuesto así en su corazón. La naturaleza de Dios es de querer bendecirlo a usted y a mí. Esa es la naturaleza de Dios. 2, la otra razón por la que Dios lo bendice a usted y a mí es porque a Él le gusta hacerlo. A Dios le gusta hacer, Dios se deleita en bendecir a su pueblo. ¿A qué padre no le gusta bendecir a su hijo? ¿Ah? Las características a veces de alguna persona, mire, escúcheme bien, las características los veo a ustedes y cada uno de ustedes tiene diferentes características. Algunos de ustedes son simpáticos, algunos de ustedes son, los mexicanos dicen simpático para los que son buenos mozos, ¿que no? ¿Ok? Nosotros no decimos eso, pero anyway. Algunos de ustedes son buenas personas, les gustan los chistes, algunas personas son amables, son generosos, les gusta servir. La naturaleza de Dios es querer bendecirlo a usted. Entonces, si hablamos de Dios, wow, ¿cómo es Dios? A Dios le gusta bendecir a su pueblo. ¿Okay? A Él le encanta hacer eso, se deleita en eso. ¿Okay? Dice la Escritura en Jeremías 32:41, me gozaré en hacerles bien, y con fidelidad y todo corazón los volveré a plantar en esta tierra, nos dice el Señor. Pero pastor, le está hablando Dios al pueblo judío. Exacto, qué bueno que lo dice porque eso es historia. Dios dijo esto al pueblo judío, les dijo, con toda fidelidad y con todo corazón los quiero volver a plantar en esta tierra. Pero mire este asunto. Usted y yo hemos sido adoptados al reino de Dios. No importa que usted no sea judío. No importa que usted no sea parte del pueblo de Israel, porque la naturaleza de Dios es querer bendecirnos. No importa, y hemos sido adoptados. La tercera cosa que la Biblia nos enseña es que Dios nos garantiza sus bendiciones. Dios nos garantiza sus bendiciones. ¿Ok? Dice, Él nos va a garantizar lo que Él nos promete, pero aquí está la cosa, hay una condición. Hay una condición y la condición es que debo ser obediente. Nunca he visto en el Nuevo o el Antiguo Testamento cómo Dios bendice a alguien que no le obedece a Él. Nunca lo he visto, nunca lo he leído. Donde Dios bendijo a alguien que le desobedeció a Él. Al contrario, lo que sí veo es que Dios bendice a aquel que le obedece. ¿Por qué? Porque la bendición viene con una condición. ¿Okay? Las bendiciones de Dios no son automáticas, son condicionales. Le doy un ejemplo. Israel, el pueblo de Dios, desobedeció a Dios y sufrieron por 430 años esclavitud bajo los egipcios. 430 años. ¿Por qué? Dios quería bendecirlos, pero ellos
fueron desobedientes y sufrieron las consecuencias de su desobediencia. No solamente eso, cuando Dios los saca de la esclavitud y los saca a la tierra prometida, ellos no le hicieron caso a Dios. ¿Y qué sucede de nuevo? Dice la Escritura que por 40 años anduvieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida por todo ese tiempo. Entonces, cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros obedecemos a Dios, viene bendición. Y ese es el problemita que a veces tengo con la palabra bendición. Que escucho muchas veces a iglesias, a pastores hablar de la bendición, 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 bendición. Y eso está bien, pero hay una condición en la bendición. Y la condición es obediencia. ¿Ok? Queremos bendición y todo esto, pero ¿dónde está la obediencia? Se nos olvida la parte principal a veces. ¿Estamos obedeciéndole al Señor? ¿Estamos siendo fieles a Él? Pero que no, nos concentramos a veces en la pura bendición y se nos olvida de que tenemos que obedecerle a Dios. La Biblia tiene más de 7,000 promesas y cada una de ellas tiene una condición. Miren lo que la Escritura nos dice. Si obedeces, tenemos esa Escritura, dice, si obedeces al Señor tu Dios, diga conmigo, si obedeces. Ahora dígalo como que tiene ganas. Si obedeces. Ok, esa es la condición. Si, ¿se da cuenta? Si obedeces. La condición es, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. ¿Dónde vive? Tus hijos y tus cosechas serán benditos. El trabajo va a ser bendecido porque Dios lo promete. Dice, las crías de tu rebaño y manadas serán benditas, multiplicación, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, producción será bendecida. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. En cualquier lugar del mundo, si nosotros le obedecemos al Señor, nosotros vamos a tener bendición. Y dice, el Señor vencerá a tus enemigos. Aún en eso el Señor nos promete. Hay bendiciones, pero la condición en las bendiciones es la obediencia. ¿Qué? No se confunda, Dios nunca va a bendecir a alguien que le está desobedeciendo a Él. Él extenderá su gracia, pero la bendición es otra cosa. Si no capta nada más, capte esto. El amor de Dios es incondicional. Sus bendiciones son condicionales. ¿Okay? Salmos 31, el versículo 19 dice, qué grande es la bondad que has reservado. En otras versiones dice guardado para los que te temen. Esa palabra temor implica obediencia. Porque es imposible temerle a Dios y no obedecerle. Le digo de nuevo, es imposible temerle a Dios y no obedecerle. Dice, la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices antes la mirada del mundo. No solo Dios quiere bendecirle, pero Él quiere bendecirle y que todo el mundo lo sepa. ¿Qué? Dios tiene guardadas bendiciones para usted. Eso es lo que la Escritura nos dice. Él ha guardado bendiciones para usted. Dios quiere que otros digan, wow, están bendecidos estos. ¿Ah? Ahí en la iglesia de Trinidad están bendecidos. ¿Sabe qué? Yo a veces detecto un poco de celos de otras personas. Y ese es el problema de las otras personas, no de nosotros. Pero aquí yo veo bendición. Pero también veo obediencia. ¿Ok? Entonces, si queremos bendición de Dios, tiene que haber obediencia en la vida de nosotros. Dios nos quiere bendecir porque Él es un Dios de bendiciones. Él se goza en bendecir. Él quiere que otros sean testigos de sus bendiciones. Y Él quiere bendecir para que usted sea una bendición para otros. No se olvide de eso. ¿Okay? Cuando nosotros recibimos bendiciones, la intención de Dios es bendecir nuestra vida para que nosotros seamos bendición para otros.
La bendición no solamente se puede quedar aquí, tiene que ser derramada a otro. Esa es la intención de Dios. Dios quiere que seamos de bendición. ¿Por qué? Porque lo estamos representando a Él. ¿Ah? Lo estamos representando a Él. Entonces, cuando nosotros somos de bendición para alguien, ¿qué pasa cuando usted es bendición para alguien? Especialmente alguien que usted sabe que no conoce al Señor. Se van a quedar asombrados. Wow, y este que me dio una propina grande ¿y qué será? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos de bendición para otros. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado y para que otros conozcan de Él también. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue de bendición para alguien en su vida? ¿O ha pasado ya un tiempecito? A lo mejor es bueno contemplar y decir, este año la propuesta que estoy haciendo en mi corazón es que quiero ser de bendición para otras personas. ¿Sabía que las bendiciones de Dios son multigeneracionales? ¿Qué? Mire lo que la Escritura nos dice en Génesis 25. Dice, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. ¡Wow! Yo y mi esposa somos primera generación de cristianos en nuestras familias. Mi esposa viene de una familia que fue íntegra, estuvieron casados por muchos años, su papá vivió una edad avanzada, lo mismo su madre, los dos casados. Yo vengo de una familia donde mi madre y mi padre se separaron y mi padre murió joven. Pero cuando llegamos a los pies de Jesús, vimos automáticamente el beneficio de eso. Llegamos y recibimos. Los padres de Albina estaban todavía vivos y ellos recibieron la bendición que nosotros recibimos. ¿Me está entendiendo? Y después mi madre recibió también la bendición que nosotros habíamos recibido por conclusión de que nosotros habíamos recibido al Señor. Y ahora vemos la bendición con nuestros hijos. ¿Okay? Yo lo veo, lo palpo, es wow. Y se lo digo a ellos también, les digo, ustedes son bendecidos. Y suena muy arrogante de mi parte. Dice, ¿sabes? Este que se cree. ¿Ah? Pero no, yo les digo, ustedes son bendecidos porque Dios nos ha bendecido a nosotros. Y no estoy hablando de cosas financieras, estoy hablando de todo el aspecto de la bendición. Porque cuando Dios bendice, bendice completamente, para que no nos falte absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Usted puede decir, pero pastor, yo ya soy muy viejo, yo estoy en mis 70, en mis 80, no importa, no importa. ¿Okay? Mire lo que Job 42:12 nos dice. Dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Job, imagínese usted. Yo sé que algunos de ustedes han pasado, el año pasado fue un año difícil, hubieron pruebas, hubieron obstáculos, hubieron varias cosas en sus vidas. Yo también, yo me acuerdo que un año atrás yo estaba en el hospital. Hice un post en Facebook y le puse, fui al infierno y vi ángeles. Porque fue algo muy desagradable, pero Dios fue fiel. Pero ¿qué pasa? En la vida de Job tenía de todo. Dios le había bendecido grandemente. Y dice la Escritura que el diablo llega enfrente del Señor y le dice, ese hombre que tú tienes ahí te sirve porque tú le has bendecido. Hay veces donde pasamos por pruebas en nuestra vida y me voy a salir de esto por un minuto. Pasan pruebas en nuestra vida y a veces decimos, no sé por qué está sucediendo esto. Usted y yo deberíamos saber por qué estamos pasando por pruebas, porque son pruebas. Y no es porque Dios esté enojado con nosotros, no es porque Él quiera lo mal. Al contrario, lo que Él quiere es que nosotros sigamos confiando en Él, que nuestra fe se fortalezca aún más en Él. ¿Okay? Entonces, lo que pasó con Job, perdió todo, el hombre perdió todo. Y como si fuera poco, su esposa le dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué no maldices a Dios y muérete después? Imagínate, con una esposa así, ¿quién necesita necesita enemigos? ¿Ah?
Pero dice la Escritura que él se aferró a Dios en el medio de la prueba. Se aferró y siguió y siguió y siguió y siguió confiando en el Señor. Y dice la Escritura, lo que acabo de leer, dice Dios bendijo a Dios bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. La Escritura no nos dice cuánto tiempo vivió Job, pero cuando él le fue restaurado todo, estimamos que él vivió hasta más o menos 210 años de su vida. Entonces, 100 años, 105 años, él estuvo bendecido, pasó esta cosa trágica en su vida, pero dice la Escritura que Dios bendijo la segunda porción de su vida aún más. Entonces, usted nunca va a ser más viejo y Dios nunca va a decirle a usted, ¿sabes qué? You're old. Yo nunca le voy a decir, you're too old to be blessed. Nunca va a decirle eso. Or you're too young to be blessed. Our kids are blessed regardless of how old they are. So eso es lo que sucede con las bendiciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? No nos merecemos las bendiciones de Dios. Él nos bendice porque a Él le gusta hacerlo. Él nos garantiza sus bendiciones. ¿Okay? What else? Aquí están los 6 componentes. Los 6 componentes o condiciones de las bendiciones de Dios. El primero es, Dios promete bendecir nuestra vida si tenemos tiempo con Él a diario. ¿Cuál es el mejor tiempo para estar a solas con el Señor? Algunos dicen la mañana, otros. El mejor tiempo para estar a solas con el Señor, usted lo sabe. Si usted no lo sabe, you got problems. You follow me? Es que yo no hago nada porque no sé cuál es el mejor tiempo para estar a solas con el Señor. You got problems. You need counseling. Okay? Si usted no sabe cuál es el mejor tiempo, you need to know that. Para mí es en la mañana, tempranito, cuando el perro tenemos un perro que a las 6:30 tiene un reloj, ella tiene un reloj en su patita y ve, es tiempo de empezar a brincar en la cama y pegarle al papá para que me dé de comer. A las 6:30 me despierta, no hay otra, hay que darles de comer y ahora, ¿qué hago con el tiempo? ¿Qué hago con el tiempo? A lo mejor el mejor tiempo para usted es en la tarde. A lo mejor el mejor tiempo para usted es en la noche. It doesn't matter. You have to have some time with the Lord. El Señor dice, voy a bendecirte si tú tienes tiempo a solas conmigo todos los días. 2, Dios promete bendecir nuestra vida si estudiamos su palabra diariamente. Escuche, qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Qué alegría para los que se deleitan en la ley. La palabra ley implica su palabra, la palabra de Dios. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, hay bendición. Y a veces escucho personas decir, yo no medito porque eso significa que yo me voy a hincar ahí y voy a dar... No. La palabra meditar implica pensar profundamente en algo, estudiar la palabra de Dios. La palabra en el griego es deshebrar. La palabra en el griego es la palabra flautas, donde nosotros sacamos la palabra flautitas. ¿Cómo hacen flautas ustedes? Desmenuza la carne. ¿Que no? Sí, no sabía usted que usted cree que nada más está haciendo flautas. No, está haciendo algo más. Pero la Escritura nos dice que debemos deshebrar la palabra de Dios para sacar lo que está ahí para el beneficio de nuestras vidas. Entonces, cuando yo estoy constantemente estudiando la palabra de Dios, el Señor está bendiciendo mi vida. 3, Dios promete bendecir nuestra vida si somos fieles con nuestros primeros frutos. Las Escrituras nos amonestan a probar a Dios en esta área de nuestra vida. Lo hablamos en la serie, no me voy a meter en eso ahora porque acabamos de terminar una serie donde hablamos de eso, de cómo manejar nuestras finanzas. Pero la Escritura nos dice a nosotros que Dios nos da autoridad y permiso para probarlo en esta área de nuestras vidas. Nunca he visto a un diezmador
carecer lo que necesitan. Nunca en mi vida. Y déjeme decirlo, lo digo desde ahora, nunca lo voy a ver. Nunca lo voy a ver. En la familia Castro esto es sagrado. Sagrado. En la Iglesia Eternidad esto también es sagrado. Usted va a ver el reporte, va a escuchar el reporte que les voy a dar. El año pasado la iglesia dio más de $20,000 a diferentes entidades. Y por ser una iglesia, no somos una iglesia pequeña, tampoco somos una iglesia grandísima, pero eso implicó casi el 15% de las entradas de la iglesia. Sin ninguna, casi ninguna deuda. ¿Ok? Entonces, vemos como Dios nos dice, hey, sé fiel en este asunto, sé fiel. Nosotros vemos lo que dimos el año pasado. Dimos fielmente lo primero de nuestros sueldos y vimos la provisión de Dios. Lo vimos. ¿Okay? Hace poco nos llegó la noticia de que una sobrina viene a quedarse con nosotros y dije, wow, ¿qué vamos a hacer? El segundo piso de la casa necesitaba algunos arreglos y si usted alguna vez se ha emprendido en una remodelación de casa, usted sabe que uno dice, ok, son esta cantidad de dinero y nunca es eso. Siempre es más, nunca es menos. Pero, ¡pum! El segundo piso de la casa ya casi terminado. ¿Quién trajo ese dinero? Sometimes pensamos, wow, ¿de dónde salió eso? De Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles, porque le hemos creído, y porque le hemos probado. ¿Por qué? Porque nos ha dado el permiso de hacerlo. Cuando decimos no, esto no, y nos ponemos un poco nerviosos con el asunto de la billetera, simplemente no le estamos creyendo a Dios. Es bien fácil. ¿Okay? Entonces Dios nos promete bendiciones cuando nosotros le damos a Él nuestros primeros frutos. ¿Okay? 4, Dios promete bendecir nuestra vida si bendecimos a otros. Mire lo que el Salmo 41 dice. Dice, ¿qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. Esas todas son promesas. Dice, los rescata, los protege, los mantiene, los prospera. ¿Qué? Esas son bendiciones, 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 bendiciones. ¿Cuál es la condición? Tratar bien a los pobres. ¿Se da cuenta? So you have a blessing, but you have a condition. ¿Okay? La bendición es el resultado de la obediencia. La bendición es el resultado de la obediencia. ¿Okay? Proverbios 22:9 dice, benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Benditos. ¿De dónde sacamos la palabra bendición? Benditos. Proverbios 11:11 dice, los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. ¿Quiénes son los ciudadanos íntegros? Usted y yo, gente de fe. Entonces nosotros hacemos que la ciudad donde estamos, en el trabajo, donde usted trabaja, el jefe, la organización, la compañía donde usted trabaja es bendecida por usted. Aunque ellos no sean gente de fe, ellos son bendecidos porque usted está ahí y usted trae la bendición de Dios con usted. ¿Me está entendiendo? Wherever you go, you're taking the blessings of God. Porque la Escritura nos dice que aún en el extranjero vamos a ser bendecidos. Ok. 5, casi termino. Dios promete bendecir mi vida si doy a conocer el Evangelio. ¿Ok? Si doy a conocer el Evangelio. Si invito a alguien a la iglesia, Dios me bendice. Si tomo el tiempo de explicar una escritura a alguien, Dios me bendice. Si traigo a alguien a la iglesia, Dios me bendice. Hay bendición porque estamos haciendo el trabajo de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando, pastor? ¿Ok? No separe las dos cosas, porque las dos cosas van juntas. El hecho de que usted esté pasando a lo mejor por una prueba gigante en estos momentos en su vida no implica que usted no está bendecido. La bendición de Dios está con usted. La prueba es otra cosa.
No podemos decir, yo estoy pasando por algo, estoy pasando una enfermedad y entonces no soy bendecido. Porque dice, la Escritura nos dice que aún la aflicción es algo que Dios va a usar para nuestro propio beneficio. ¿Cuántos le aman al Señor en esta tarde? Levante su mano. Algunos, ok. No, todos. La Escritura dice, todo sucede para el bien para aquellos que le aman al Señor. Todo, no algunas cosas, no esto, lo otro, no, todo, todo, todo. Incluso la prueba. Incluso la prueba. ¿Ok? Si usted tuviera, déjeme preguntarle esto, si usted tuviera la cura para el cáncer, ¿usted se quedaría con eso? Si usted tuviera la cura, alguien le dio una fórmula, de alguna manera usted se tropezó con la cura para el cáncer. ¿Sabe cuánta gente murió en el año 2012 del puro cáncer en el mundo? 8.2 millones de personas. 8.2 millones de personas murieron 7 años atrás, 6 años atrás por el cáncer. Las estadísticas nos demuestran que la enfermedad del cáncer está siendo vencida. Cada década hay menos muertes, pero imagínese usted, todavía 8 millones de personas. Imagínese usted que fuera 1 millón de personas. ¿Usted se quedaría con el secreto si usted tuviera la solución para esto? ¿Se quedaría con el secreto? ¿Qué tal si fueran 100 personas? Usted todavía se quedaría calladito y no. ¿Qué tal si fueran 10 personas? Usted diría, ¿sabes qué? Yo tengo la solución para el cáncer. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Usted le diría, aunque fuera una persona, ¿sabes qué? Yo tengo la fórmula para curar el cáncer. Bueno, usted y yo tenemos algo aún más grande que el cáncer. Nosotros tenemos la cura para la vida eterna. Entonces, no debemos quedarnos callados. No debemos quedarnos callados. Entonces, cuando nosotros vamos a conocer la palabra de Dios a otras personas, la Biblia nos dice que Dios nos va a bendecir. Y esta es la última condición. Dios promete bendecir mi vida si soy parte de la iglesia. Romanos 1:12, Pablo dice lo siguiente: cuando nos encontremos, quiero alentarlo en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Usted, yo creo que ya conoce la vida de Pablo. Pablo pasó por tantas cosas en su vida. Tantas cosas en su vida. Si nosotros en el ministerio hoy en día pasamos por dificultades, yo solamente me puedo imaginar de la vida de Pablo. Y Pablo decía, yo anhelo encontrarme con ustedes. Y la intención de este hombre de Dios era de bendecir para poder alentarlos a ustedes. Pero yo también en mi humanidad, en mi carne, en mi aflicción, necesito también el aliento de ustedes. El aliento de ustedes. This is a big deal for me. Porque yo veo el beneficio de esto, pero también veo vidas destrozadas cuando la gente tiene el hábito de no estar congregado. Lo veo. Las estadísticas, usted sabe que me gustan los números, demuestran que the average Christian in the United States shows up once a month to church congregation. You want to be an average Christian? Show up once a month. I want to be more than average, so I'm going to show up twice a month. You're not an average Christian. Usted no es promedio, yo no soy promedio. Somos gente de excelencia y hemos sido llamados a hacer cosas con excelencia. When you're not here, I miss you. Church is not the same without you. Okay? We need each other. We need each other. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Hay algo lindísimo que sucede. Jaciel toca ¿qué es la? No quiero decirlo mal. ¿Qué instrumento toca? ¿Es flauta? ¿Es la flauta? Ok, es la flauta. Ella toca la flauta en el Reno Philharmonic
y es precioso, algo lindísimo. Hay algo que sucede si usted va a ver la Filarmónica, y es al comienzo del concierto. ¿Okay? Y es un término que se llama, lo dicen en latín, pero yo lo traduzco y es cuando están afinando todos los instrumentos. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Están entonando la flauta, la trompeta, el violín, todo ese asunto. ¿Y sabe cómo se llama ese asunto? El bello desorden. El bello desorden. La iglesia es un grupo de gente imperfecta tratando de hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe cuántos años me ha tomado descubrir eso? 30 y tantos años. Somos gente imperfecta tratando de hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero en ese asunto también hay belleza. ¿Y sabe cuál es la belleza? La gracia abundante de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que empecé a decir fue que nosotros no nos merecemos las bendiciones de Dios. Pero Dios en su gracia y su misericordia, ¿sabes qué? Te las voy a dar de todas maneras. Aunque seas imperfecto, no desobediente, no me malinterprete. ¿Ok? Porque Dios no va a dar su bendición a los que son desobedientes. Sí nos va a dar a nosotros la bendición aun cuando no somos perfectos. Hay una gran diferencia en ese asunto. ¿Ok? Pero ese es el asunto que vemos nosotros con las bendiciones de Dios. Son 6 principios para comenzar un año nuevo. 6 principios que nos ayudan a entender que Dios quiere bendecirnos grandemente. Grandemente. Para Navidad teníamos un presupuesto y dijimos, vamos a hacer esto y lo otro. ¿Sabe qué? La tendencia de nosotros como padres era pasarnos del presupuesto, porque se trata de nuestros hijos. Y queremos, lavishly, darle, derrama bendición, hombre, no seas apretado. A veces somos más apretados que escotilla de submarino. Pero Dios no es así. Dios es generoso. Hay abundancia en Él, en su carácter, en lo que Él es, de querer bendecir a cada uno de nosotros. Entonces, empecemos el año sabiendo de que Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero también comencemos el año sabiendo de que nosotros tenemos que hacer algo para recibir la bendición de Dios. Escúcheme bien, el amor de Dios es incondicional. Si no fuera incondicional, ninguno de nosotros podríamos estar aquí en este lugar. Porque cada uno de nosotros, Verónica decía que todos somos pecadores. And she is right. Entonces, si el amor de Dios fuera condicional, habría un humito donde usted está sentado. Pero el amor de Dios, gracias a Dios, es incondicional, sin condiciones. Te voy a amar aunque la riegues. Pero la bendición de Dios es condicional. Te voy a bendecir siempre y cuando haya obediencia en tu vida. Amén.